Hola muchachos, buenas tardes. Este video iba a salir un poco más temprano, pero pues se me olvidó prender el micrófono por 2 veces. Entonces, bueno, grabé 2 videos sin saber que tenía el micrófono apagado y así es su maestro, ¿no? Bueno, ni modo. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es las vanguardias y al mismo tiempo el simbolismo. Vamos a hablar un poquito de todo. Va a ser más una embarrada general. No es una exposición tan eh, larga como en otras corrientes que nos hemos llevado de una o dos hasta 5 o 6 clases en el caso del barroco y la Edad Media. En este caso va a ser una exposición fugaz de todo, porque son muchas cosas y pues ya básicamente se nos acabó el semestre. No quiere decir que vaya a ir a la carrera, pero quiere decir que no me voy a detener mucho en cada cosa. Vamos a empezar con el simbolismo. El simbolismo se le considera la madre de todas las vanguardias. Inicia en 1886 con el Manifiesto Simbolista y es una cosa bien importante tener en cuenta que el simbolismo inicia con la moda, la tradición o incluso con la idea de que la gente puede escribir lo que se le dé la gana. En este caso, los simbolistas inician, les digo, con este manifiesto. Es la primera vez que se juntan los escritores para decir, bueno, vamos a tener más o menos estas características, vamos a trabajar con estos temas en particular, con estas imágenes, vamos a hacer la poesía de esta manera. Y esa es una de las cosas más importantes de esta corriente, que la gente empieza a decidir qué es lo que quiere escribir y cómo quiere escribirlo, que no solo es seguir las modas de ese momento, como lo pasaba en prácticamente todas las otras corrientes, sino que ahora sí yo puedo y voy a decidir sobre lo que voy a hacer. Eh, Algo importante es, les digo, como su nombre lo indica, el simbolismo utiliza símbolos. El símbolo es este momento o esta imagen o esta idea que va a representar otra cosa. Por ejemplo, el cuervo lo van a tomar los simbolistas directamente de Edgar Allan Poe y lo van a tener como un símbolo o como una imagen que va a representar desgracias, tragedias, tristeza, abandono, soledad. Todas estas cosas las van a meter en los cuervos. ¿Por qué? Pues sí toman directamente al cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? El poema que les mencioné cuando hablamos de Poe. Tenemos a 3 escritores, bueno, en realidad son muchos más, pero los más importantes, los 3 son franceses. El simbolismo inicia en Francia, pues es lógico que de ahí vengan muchos de estos autores. Tenemos a Charles Baudelaire, es una imagen un poquito distinta a la que van a encontrar, bueno, tiene más pelo el señor. Tenemos a Rimbaud y tenemos a Verlaine. Los 3 son poetas, cada uno escribe diferentes cosas. Charles Baudelaire, por ejemplo, tiene su obra más conocida, se llama Las Flores del Mal. Sopora Eternos tiene un cover que menciona esto. Las Flores del Mal son varios poemas, son, si mal no recuerdo, 60 poemas. Y lo que hacen los simbolistas es que van a tomar las partes oscuras del ser humano otra vez, pero no como los románticos, mientras que los románticos era, bueno, vamos a explorar la oscuridad y somos malos y no sé, como más ilusionado de alguna manera. Los simbolistas ya conocen el realismo, ya saben que existen los escritores naturalistas, que son estos escritores súper crudos, casi gore, de diferentes partes del mundo. Los simbolistas van a tomar como estos nuevos bajos y van a hacerlo aún más fuerte, ¿no? Uno de los poemas más controversiales de su época fue las letanías de Satán, que era una invocación al diablo que hace Baudelaire, ¿no? Otras cosas importantes son Arthur Rimbaud tiene un poemario que se llama Una temporada en el infierno. Y Rimbaud es un caso muy curioso de la literatura porque es un muchacho, un joven que escribe toda su poesía cuando tiene 17 años. Me parece que solo tiene este libro, no recuerdo si tiene otro. Y después dice que él ya dijo todo lo que tenía que decir y que ya no iba a volver a hacer literatura, ¿no? A estos 3 señores, y bueno, a varios más de los poetas malditos se les llama poetas malditos, porque eran personajes con vidas muy excéntricas o muy como tiradas al vicio. Los 3 eran consumidores de opio, de drogas fuertes, querían experimentar con el alcohol, siempre estaban borrachos o tirados en las calles.
orinaban en público, ese tipo de cosas. Se les llamaba malditos porque parecían vidas tocadas por el diablo. Justamente eso es lo que le da el nombre de poeta maldito. A Edgar Allan Poe a veces se le llama poeta maldito porque también fue perseguido por la desgracia, pero en este caso, bueno, Poe de alguna manera le tocó la desgracia, pero estos parecía que buscaban que sus vidas fueran lo más miserables posibles para con eso alimentar su escritura. No quiere decir que sean, bueno, si los leemos ahora, pues son poemas un tanto, eh, pues no sé, vivimos cosas quizás más fuertes o ya nos enteramos de cosas más fuertes en el mundo, pero bueno, estos muchachos eran los escritores malditos, ¿no? Y se les llamaba por eso así. Les digo, una de las cosas más importantes del simbolismo, voy a regresar, es que ellos deciden qué y cómo van a escribir. Esto va a ser un cambio muy fuerte en el pensamiento de los escritores o de los artistas, porque van a entender que cada quien puede escoger el camino que quiera. Es algo que, aunque suene quizás ridículo, no se les había ocurrido o no lo habían hecho de manera tan consciente como lo hacen los simbolistas. Si pensamos en el barroco, quizás Góngora es el que más se separa de lo de su época, pero después tiene un montón de imitadores que al final pues son eso, son imitadores de Góngora. Luego tenemos a los románticos que todos escriben sobre emociones, pero toda la generación escribe junta, entonces es como copias y copias, quizás no tan así, pero tienen como los mismos temas y a partir de este momento las cosas cambian pues bastante. Vamos a hablar de algunas de las vanguardias. Tenemos el impresionismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo y no recuerdo cuál otra les agregué, pero aquí están las cosas, ¿no? Hago una nota, las pinturas que están al fondo, a partir de este momento no tienen nada que ver con el, o al menos cuando vienen como los datos generales, no tienen nada que ver con la corriente, solo son imágenes pues para que no esté vacío, ¿no? Vamos a hablar de la primera de las vanguardias oficialmente. Les digo, el simbolismo es como la que mete la idea, pero a partir del impresionismo van a ser corrientes una tras otra que todas van a estar buscando experimentar con el arte. Se da en diferentes países, en diferentes fechas. En todas les agregué las fechas en la parte de arriba. Y bueno, vamos, estas son una corriente que se origina gracias al realismo y al naturalismo. Las dos son como buscar las cosas que están existiendo en el mundo, ver lo más objetivamente posible, separarse de las emociones. Y es una corriente a la que le interesa mucho la técnica. Van a ser los primeros que van a hacer las cosas como más... van en contra de las técnicas clásicas, digamos, que son como muy cuidadas, la figura humana muy... mm, con mucha anatomía, bueno, mucho estudio de anatomía. Estos señores van a decir, no importa tanto. Lo que importa es que al final se pueda distinguir algo y pues es francesa. Entonces aquí tenemos esto. Si nosotros vemos la pintura de cerca, pues se ven nada más las manchas, pero si nos alejamos de la pintura, pues va a empezar a adquirir sus características propias. En este caso tenemos una pintura de Monet. Abajo puse los nombres o arriba donde sea un poquito más fácil verlos. Entonces, no recuerdo todos los autores, pero sí ahí están todas con los créditos, ¿no? Les digo, entonces la idea del impresionismo era eso, que causar una impresión, pero a través de la lejanía o de la distancia. Si te acercas, pues nada más vas a ver los brochazos, pero si te alejas, va a adquirir toda su dimensión la pintura. Eso es como lo más chido del impresionismo. Incluso, y aquí es donde vemos como esa maestría en la técnica de la pintura, pues los pueden tener efectos como el reflejo del agua, en este caso son solo plantitas que están flotando en un lago, y vemos como a pesar de que son brochazos, se ve el reflejo del agua, ¿no? De los árboles. Aquí tenemos otro paisaje, igual, si nos acercamos se ve pixeleado, si nos alejamos se ve la pintura completa, y así, ¿no? Tenemos un poquito más. El expresionismo es una corriente que va a ser como muy fuerte en los colores que utiliza y que va a utilizar lo grotesco y la caricatura para expresar sus puntos de vista. Tenemos algunas cosas importantes, incluso esta es una de las corrientes que empieza a llegar al cine. Incluso, bueno, vamos a ver ahorita Nosferatu y El gabinete del doctor Caligari, que son dos películas pues, de esta época y que utilizan el expresionismo como herramienta para manifestar lo que querían decir, ¿no?
Aquí vemos el gabinete del doctor Caligari, los colores son altamente contrastantes y pues ese era el objetivo de la corriente. Tenemos la deformación de la realidad, tenemos a una niña de un lado y tenemos la pintura expresionista del otro. Nosferatu también utiliza estos colores altamente contrastantes. Aquí vemos como los rostros, bueno, este se supone que es un autorretrato, entonces los rostros aparecen pues con colores que no tienen, bueno, no sé, no soy pintor, vamos. Esta es una de las más conocidas pinturas expresionistas, igual, ya, ¿no? El cubismo es una corriente que nos va a mostrar diferentes caras de un mismo objeto, es como desdoblar un cubo, por eso se llama cubismo. Como tenemos un cubito de papel, lo aplastamos y pues vemos que se van dos lados para arriba y luego uno en el centro y dos a los lados, ¿no? Es más o menos esto, también es francés, dura 7 años, algunos de los más conocidos son Picasso. Aquí tenemos como lo más importante del cubismo es el uso de las figuras geométricas, triángulos, círculos, cuadrados, pentágonos, ese tipo de cosas. Utiliza los colores, pero bueno, realmente. Una cosa importante y uno de los autores importantes de las vanguardias, Apolinea, él utiliza las figuras geométricas para hacer poesía. Bueno, esto es una traducción, obviamente, la de un lado, pero que todos los demás están en francés. Y la idea era que el poema hablara de lo que está representando el dibujo. En este caso, pues tenemos una fuente y tenemos que hablan de agua o de cosas fugaces o cosas que se mueven. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que habla de la guerra, ¿no? Pero la idea es que sea como una fuente o un águila. No sé realmente qué es eso, pero bueno. Tenemos aquí una mujer, un caballo. Obviamente las cosas están relacionadas con esta que se está escribiendo. Y bueno, vamos al dadaísmo. Este es una corriente, incluso muchos están diciendo que los memes de ahora son dadaístas, porque el dadaísmo es una disociación completa de lo que estás viendo con lo que estás escuchando o estás oliendo. El dadaísta dice que no tiene ningún sentido la corriente y esa es como su idea, ¿no? No tiene sentido, pero vamos a crear cosas sin sentido. El dadaísmo es una corriente de Suiza, pero inicia de manera muy curiosa, o bueno, a lo mejor quizás no tanto. Inicia como respuesta a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial era esta guerra masiva, la gente obviamente no sabía que estaba en la Primera Guerra Mundial, nadie la llamó así hasta después, de hecho se le decía la Gran Guerra, y al principio se creía que esta guerra iba a durar solo 3, 4 meses, pero se prolongó por 4 años, del 14 al 18, y el dadaísmo surge dentro de esta guerra como esto, como yo creo que ya había pasado la batalla de Verdún, no estoy muy seguro, una batalla en donde murieron millones de personas por un pedacito de unos 20 metros, ¿no? Quizás más, pero es una cosa ridícula. Entonces, los dadaístas decían esto, que el mundo no tenía sentido, que sí, que, o sea, no necesitabas el mundo había perdido la lógica y por eso el arte tampoco era ya lógico. Todo lo que pudieras hacer con el arte no tenía sentido, porque la vida no tenía sentido. Pero más o menos la idea de los dadaístas. Hay un manifiesto dadaísta hecho por Tristan Tzara. Una cosa importante de las vanguardias es que muchas van a utilizar manifiestos. Un manifiesto es las reglas con las que van a trabajar o con las que van a escribir. Ya se está el manifiesto. Y bueno, tenemos, esto ya es como más dadaísta moderno, entre comillas, porque de hecho, pues como lo dice el manifiesto, la idea era recortar cosas, meterlas en una bolsa, darle vueltas y lo que salga es tu poema. Pero, pues aquí vemos como ya está acomodado, ya tiene como el sentido muy, muy claro, ¿no? Esto sí es más dadaísta de la época, pero vemos como cierto acomodo, vemos como ya una intención de causar a lo mejor, no sé, hacer que te sientas mal o que te sientas observado. Si ya hay una intención, ya no es dadaísta. Esa es lo que quiero llegar. Esto quizás sea más dadaísta, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, solo hay cosas pegadas ahí. Tenemos aquí un sello
de correo, un gato con cosas escritas, eso ya no tiene tanto sentido, pero esto sí ya tiene más objetivo, entonces es menos dadaísta. Esto quizás sea un poco más dadaísta, recortamos, pero como les digo, ya, si ya tiene un sentido, ya tiene una estructura o ya te está dando un mensaje, ya no es dadaísta. Bueno, el surrealismo, con esta vamos a cerrar, esta es mi corriente favorita de todas las que surgieran. El surrealismo va a ser la heredera del romanticismo y del simbolismo, es como el tercero en la generación, ¿no? Es la única de las vanguardias, bueno, quizás haya otras, pero esta es una de las que sobrevivió más íntegra, que se sigue escribiendo, se sigue utilizando porque el surrealismo se va a meter directamente con los sueños y las pesadillas. El romántico quería ilusiones, el simbolista quería símbolos y quizás un poquito los sueños, pero el surrealismo sí se va a meter directamente a los sueños, a la falta de lógica o a la nueva lógica de los sueños. También es francés y vamos a tener cosas, o algunos pintores muy famosos como Dalí, son surrealistas, como estos relojes que se derriten. Tenemos a Magritte, que es otro de los importantes. De hecho, recuerdo mucho esta pintura porque siempre estaba bueno, más bien estaba como portada en un libro de fantasmas que alguna vez leí cuando estaba chico. Y tenemos algunas otras cosas de Dalí, ¿no? Entonces, el surrealismo es como esto, los sueños, cosas que no tienen sentido o que tienen un sentido diferente. Todas estas vanguardias, esta es una pintura de 2001, si se fijan, pues de 1920 a 2001 son 80 años de diferencia, y pues muchos de los artistas o pintores contemporáneos están utilizando mucho el surrealismo porque tiene, pues es esto, pintar sueños, es como muy, muy grande, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar nuestra exploración general de las vanguardias. Son muchas más, tuve que sacar algunas, nos queda el estridentismo, nos queda el, el creacionismo, el ultraísmo, faltan varias, pero todas esas las vamos a retomar el próximo semestre. Si tengo tiempo o si ustedes tienen ganas, puedo dedicarle un video exclusivamente a una vanguardia, meterme en fondo a estas, pero ya sería de manera extraoficial, ¿no? También como una idea o sugerencia, pues era hablar de otros escritores que no vemos normalmente en temporada de clases, entonces si quieren algo de esto, pues pueden dejar comentarios en la parte de abajo y así. Bueno, entonces con esto me despido, muchachos, terminamos el semestre. Aunque es literatura hispana, pues vemos que muchas corrientes no se van a dedicar solo a España. Si nos dedicamos solo a España, quizás el romanticismo hubiera sido 20 minutos con Becker. Si nos hubiéramos dedicado a las vanguardias en España, pues hubiera sido solo el ultraísmo y la literatura de la guerra y postguerra. Pero bueno, hay muchas corrientes que son de índole internacional y que no pueden solo quedarse en España, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, nos vemos.